¿Qué tal, Bueno, Javier y la compañía? ¿Cómo estáis? pues viendo que este libro que tengo en mis manos ya vaticinaba lo que ahora ha venido a ratificar el Tribunal Supremo. ¿Cómo estaba usted tan Sí, convencido? bueno, lo he currado mucho, ¿no? Lo curré mucho. Me sorprendió precisamente todo lo que hubo, la rapidez con la que hizo el gobierno Sánchez, mejor dicho, se lo hicieron, porque las voluntades para conjugar a los nacionalistas que no querían en principio ver a Sánchez ni en pintura, los secesionistas, los populistas, etcétera, etcétera, la hizo Pablo Iglesias. Pero por ir al grano, ya era hora que el presidente Rajoy, en una nota precisa y muy rajoniana, pues se podía haber extendido más, porque para eso le tiraron por la ventana del Congreso con deshonor, pues ha producido tarde y muy melindrosamente. Vamos a ver, todo esto, que lo he investigado muy a fondo, fue producto, esos 5 párrafos, digamos, de una simbiosis. No voy a decir trama, que podría, pero no lo digo. Una simbiosis judicial, político, mediática. La corrupción existió, no nos engañemos, y de hecho el Supremo confirma prácticamente todas las penas, pero ya estaban en la cárcel. Y el señor Redondo le convenció, Iván, nuestro amigo Ivanete, el que había trabajado para ese PP corrupto, convenció a Sánchez que estaba convencido. Recuerden ustedes que tenía 84 escaños y a la baja para que se subiera al carro. Bien, eh, efectivamente, el gran error que cometió Rajoy por su melindradez fue no recusar a José Ricardo de Prada, que le he oído a usted, señor Algarra, señor director, ímprobo amigo y colega, que es próximo al PSOE. No, 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 es próximo a Podemos. Y de hecho va en la lista a formar parte nada menos que de vicepresidente del Poder Judicial. Bien, este señor ya tenía antecedentes en la Audiencia Nacional, es un buen juez técnicamente hablando, pero de un sectarismo descriptible. Ya había acusado a la Policía General de maltrato, de torturas, en fin, ampliamente conocido. Y cuando el ministro de Justicia entonces, señor Catalá, la secretaria general Cospedal, le dice hay que recusar porque nos han recusado a Enrique López y a Concha Espejel. Y el otro dijo que no, tal. Pues, digamos, en el pecado lleva la penitencia, ¿no? Y claro, efectivamente, ya la sala de lo penal de la propia Audiencia Nacional desautoriza ese párrafo de 5 líneas sobre la que se monta nada menos que el derribo de un gobierno, y lo consigue. No digo que sea ilegítimo, porque sumaron los votos parlamentarios. Pero, ¿qué hacemos ahora? Deja el registro de la propiedad por la presidencia del gobierno. En fin, Pues, esto es así. pues Y ahí está, además, don Graciano. termino. Vamos a ver, ahora reparar el tema difícilmente. Pero ¿podemos interpretar, por tanto, que esa moción de censura carecía de validez, aunque ya no tenga ningún remedio? No, de validez De justificación. legítima. Eso sí, claro, evidentemente, porque claro, si vamos a eso, aquí no queda ni el tato, porque unos meses después se produjo los ERES, que todavía no ha acabado, lo mismo que Gürtel, que esa es solamente la primera parte. Pero en realidad, vamos a ver, por ejemplo, en mi libro lo explicito, ya digo que lo he trabajado muchísimo. Vamos a ver, los 5 votos del Partido Nacionalista decidieron la balanza. ¿Y por qué el señor Úrcullo, que era partidario, frente a Antonio Ortúzar, presidente del Partido Nacionalista Vasco, que era partidario de rechazar la moción y mantener a su amigo Rajoy, al que le había arrancado 500 millones de euros en los presupuestos hacía 6 días? ¿Por qué? Por el enorme ruido mediático. Y hasta tal punto, mire, yo empiezo, como viejo ya rockero que soy de la cosa, lo que me sorprende en ese momento es que a los 7 minutos de hacerse pública una sentencia de 1.700 páginas, nada menos que el inmortal, universal, cósmico juez Garzón, expulsado de la carrera con deshonor por prevaricar, en este caso,
apunta a ese párrafo de 5 líneas en un canal de televisión que no hace falta que mencione porque todo el mundo sabe quién es. Y me dije, joder, aquí hay gato encerrado, ¿no? Y hay incluso dentro de la propia Audiencia Nacional magistrados, fiscales, con los que yo he hablado casi todos, incluido con el presidente de ese tribunal, que no es el ponente, porque al final se lo come de Prada con el famoso Julio no sé qué, que es conocido como el juez durmiente, el que se duerme en los juicios. Bien, y eso a mí me sorprendió mucho. Digo, ¿cómo sabe este señor, el señor Garzón, Baltasar, que en 1700 páginas, en 7 minutos, llega al meollo político de la sentencia? Claro, no se olviden ustedes que Garzón es el primer instructor y el que hace la cacería en Jaén con el ministro de Justicia que tuvo que dimitir, con Hack, el famoso comisario Hack, etcétera, etcétera. Y todo esto sucedió sin que el presidente Rajoy quisiera enterarse, porque estaba súper avisado. Y producto de eso fueron las 7 horas tristes y deshonrosas, vamos a decirlo todo, del Aray. Y bueno, todo esto va a llegar a Europa, porque algunos de los con los que yo he hablado, de los abogados, lo van a llevar a Europa. En un momento en el que Europa se le abren las carnes ante esta cosa increíble que hasta el diario El País, que ya es decir, se lleva las manos en la cabeza de el asalto al único poder que les quedaba por teledirigir, que es el Poder Judicial. Don Graciano, y debemos entender que esta decisión del Supremo es, tal como dice Mariano Rajoy, una reparación moral para él. Bueno, ya lo había sido. Si es que el pleno de la Sala de lo Penal ya le había reparado. Lo que pasa es que no se enteró nadie. Lo publicó una cosa el diario El Mundo, yo lo saco en mi libro, etcétera, etcétera. Sí, hombre, claro que es una reparación. ¿Y de qué sirve? Porque lo que la moción de censura, y esto es lo realmente capital, lo mollar, la moción de censura, señor Algarra, lo que hace es cambiar abruptamente el marchamo que llevaba la nación española, el país, España, y lo cambia abruptamente, y lo estamos viendo estos días, vamos, lo llevamos viviendo desde hace 2 años y medio. Claro que es una reparación moral, pero oiga, ¿y cómo se repara a todos los que están quedando en el camino? Es decir, hombre, a un estadista se le supone que va 5 pasos por delante de la propia realidad, sin que esa realidad sea necesariamente mágica. Y en eso claro que es una reparación. Ahora tiene la posibilidad el Partido Popular de Casado de exigir una reparación por la vía de lo civil del daño reputacional causado. Esto hay jueces que ya lo están, me lo han dicho a mí, vamos, y lo están insinuando, digamos, en los medios. Porque, bueno, claro, lo que está claro es que es un reconocimiento hacia usted, puesto que ya lo vaticinaba en este libro, un libro excelente, La larga marcha, que nos cuenta este y otros muchísimos secretos poco conocidos de la intrahistoria de esa moción de censura. Don Graciano Palomo, enhorabuena por el libro y muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. No, sabe que es un placer estar siempre con ustedes y ese elenco de opinadores que tiene usted ahí, que son magníficos. Muchísimas gracias, don Graciano, muy buenas noches. Un abrazo, gracias, hasta luego, buenas noches.